¿Qué tal, amigos de Kiss the Planet? Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes, todas, como siempre, en este espacio Kiss the Planet, en este espacio de cuidado del planeta, relacionadas con eso, con el cuidado del planeta y hacer nuestras acciones mucho más sostenibles. Pero vamos a hacerlo con un prisma muy especial, que es el que nos va a aportar nuestra invitada de hoy, que es Laura Opazo Viso. Ella es publicista y divulgadora de moda. Bienvenida a Kiss the Planet, bienvenida a este espacio, como decimos, consagrado al cuidado del planeta. Oye, un honor y muchísimas gracias. Gracias a ti por querer venir a acompañarnos. Digo publicista y divulgadora de moda y además muy comprometida con la moda que divulgas, con la moda de la que hablas, con el planeta, ¿verdad? Efectivamente. La verdad es que antes cuando me has dicho, bueno, ¿cómo te puedo presentar, no? Sí. Pues tengo una carrera profesional un poco dispar, un poco ecléctica. Digamos que estudié publicidad, ¿no? Y bueno, pues eso me ha dado la oportunidad de trabajar en el lado del marketing de muchas marcas de moda. Al mismo tiempo también he trabajado en revistas del sector de la moda y también he trabajado enfrente de las cámaras como presentadora de programas de televisión enfocados a temática lifestyle, sobre todo moda, y en radio, ¿no? Entonces, bueno, tengo un perfil así bastante poliédrico y cómo empiezo yo en esto es un poco una crisis personal vinculada también a cómo me relacionaba yo con la moda desde estas perspectivas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues hace ya unos años, es que si echo la vista barata digo, esto me convierte en una persona un poco vintage, un poco senior, pero podemos hablar... Que también está bien, oye. Que también está bien, sí. Pues podemos hablar a lo mejor del año 2010, más o menos, pues empiezo a trabajar en Canal de Casa, que es un canal de televisión, de estilo de vida y tal, y bueno, me cogen un poco pues porque yo era en ese momento una persona que compraba bastante moda de segunda mano, trabajaba en ese momento en una revista, una cabecera de moda bastante conocida, hago un casting y así, muy fortuitamente, acabo presentando un programa que se llama Moda Reto, que consiste en vestir a la gente por menos de 50 euros. Bueno. Al principio era algo divertido, además, imagínate, después de la crisis del 2008, bueno, seguíamos inmersos en la crisis, ¿no? Pero los bolsillos habían mermado un montón, entonces el programa daba un poco de esperanza, ¿no? De, oye, que todavía puedes comprarte ropa, todavía puedes ir renovado, todavía puedes estrenar si quieres, ¿no? Porque por menos de 50 euros vas a poder vestirte. El problema fue que grabando la primera temporada nos lo pasábamos pipa pipón, íbamos a tiendas de segunda mano, tiendas de trueque, pero también íbamos a muchos mercadillos. Los mercadillos no siempre venden artesanía, venden pues mucho cobo calleja, ¿no? Sí, mucho producto hecho de una manera un poco inefable en China y en estos países del sudeste asiático, y al mismo tiempo también grabábamos en tiendas no low cost, pero sí infraprecio, un precio ínfimo. Entonces, claro, no es que hiciera looks por 50 euros, sino que es que a veces con zapato y bolsos conseguía hacer looks por menos de 30. Claro. Ahí empecé a tener un poquito de incomodidad interna, ¿no? Decir, caray, el programa funcionó de maravilla, o sea, la primera temporada, digamos que fue el programa más visto prácticamente del canal, y decidieron que hiciésemos una segunda temporada, ¿no? Yo la verdad es que me lo pasaba muy bien, pero como te digo, empecé a tener como una inquietud interna de, caray, ¿qué es lo que estoy fomentando, no? Está bien despertar en la gente la ilusión de, oye, no importa que no tengas muchos recursos, te puedes vestir y puedes proyectar una imagen diferente si quieres y jugar con las prendas. Además, en el programa yo daba muchos tips, ¿no? Muchos trucos para poder mezclarla y combinarla de manera diferente. No era solamente compra. Pero al mismo tiempo no me sentía a gusto porque me daba la sensación de que estaba fomentando un consumo bulímico, un consumo asociado demasiado a la felicidad y a la imagen, y eso empezó a removerme bastante. En paralelo, como te digo, yo trabajaba en una cabecera de moda internacional, en el ámbito publicitario. Yo ahí no era ni estilista ni redactora, pero sí que ayudaba, digamos, a las marcas a proyectarse a través de la revista, a generar necesidades a los demás. Eso tampoco me gustaba, ¿no? Empecé a sentirme que, bueno, de alguna manera no me gusta ayudar a las marcas con este propósito. Evidentemente, las marcas no son ONGs, pero una cosa mezclada con la otra y mezclado con que a nivel personal yo sentía que, bueno, no sé, quizá era por una cuestión también de insatisfacción personal o de estrés. Creo que en cierto modo, sobre todo, pesaba más el estrés. Cada vez que llegaba el mediodía, salía de la oficina, que estaba muy cerquita de la Gran Vía, y acababa dándome una vuelta por las tiendas y comprando algo que no necesitaba. Llegaba a casa, comprobaba que tenía algo muy parecido en el armario y lo acababa devolviendo al día siguiente, ¿no? Entonces, entre esa crisis personal, esa crisis profesional, y digamos que tuve una catarsis, ¿no? Que dije, hasta aquí, no me gusta ni cómo estoy proyectando mi trabajo, no me gusta crear esto en los demás, no me gusta mi relación con la moda, me parece una relación tóxica, no es sana de ninguna manera, ¿no? Está arruinando mi bolsillo. Y aún encima empezaban a oírse pequeños ecos, te hablo del año 2014, 2015, empezaba a oír unos ecos así de fondo de, bueno, pues que la moda era una segunda industria más contaminante del mundo, ¿no? No eran todavía unos ecos demasiado fuertes. Yo en el 2016 llegué a hacer un curso de 2016-2017, hice
hice un curso sobre moda sostenible, cuando todavía se asociaba un poco al tema hippie y demás. Sí, a tejidos o a, claro, pero digamos a una tipología. A una tipología, concreta. ¿no? En ese momento yo ya estaba inmersa totalmente en esa crisis personal. Claro. Empecé a intentar vivir en el mayor minimalismo posible porque sentía que estaba demasiado apegado a lo material, que el tipo de moda que yo transmitía no tenía nada que ver con la cultura. A mí me gusta muchísimo la historia, me gusta muchísimo la cultura y sentía que lo que hablábamos todo el rato era de tendencias, de consumo, de compra, de tendencias efímeras y pensé, stop, no me gusta esto, no me gusta la dirección que está tomando y bueno, pues al menos por lo menos tuve la ocasión de trabajar otro tipo de contenidos en el canal, dejé mi trabajo en la revista porque bueno, decidí hacer una apuesta en ese momento por la televisión y también por intentar descubrir qué era lo que yo quería y en qué manera y en qué formato quería trabajar. Y bueno, pues a partir de ahí ha sido un viaje apasionante, ¿no? Porque al final tuve que transicionar tanto en mi forma de consumir, desapegarme de esa forma de consumir y también entender un poco más la moda desde el punto de vista industrial, ¿no? Porque hasta ese momento, pues evidentemente la conocía como consumidora, sí. La conocía como publicista, ¿no? Experta en marketing, enfocado a la comunicación de las marcas de moda en el sector especializado, pero realmente, ¿qué había en la trastienda de atrás, ¿no? Esa parte en la que se barrimos debajo de la alfombra, ¿cómo se están haciendo realmente las cosas? ¿Son las marcas realmente conscientes o en base a toda esta estructura que tiene muchas, ¿no? Que delegan la producción de forma externa a países donde prácticamente ojos que no ven, corazón que no siente, luego hay un entramado de subcontratas en las que parece que se diluyen las responsabilidades, ¿no? Entonces yo necesitaba entender un poco qué estaba pasando detrás, al menos hasta el alcance del que yo pudiera llegar y transmitírselo a los demás. Entonces empecé a utilizar mis redes sociales para comunicar, empecé a utilizar pues los contenidos en el canal que yo trabajaba pues para enfocarlos desde otra perspectiva, ¿no? Hablar de la historia de las prendas, que es súper interesante entender pues cómo nace un pantalón, cómo se crea una camisa, a nivel histórico, cómo nace, cómo surgen, los ¿no? cortes, el patronaje, sí, en fin. Tocar la moda desde un ámbito pues un poquito más cultural, ¿no? Claro. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya te digo, ha sido todo un cambio 360 de lo que viene siendo mi persona y decidí poner un poco los conocimientos que iban llegando a mí, ser una intermediaria y transmitirlo al resto, ¿no? Y ahí, bueno, pues surge la oportunidad de escribir Armario Sostenible, que fue un cúmulo de casualidades porque en este viaje que te he contado yo tenía una página web, ya no existe, era un poco cutre, pero en ese momento yo decidí, pues bueno, pues todo esto que yo iba descubriendo, lo que iba leyendo, lo que iba llegando a mí, transformarlo en una especie de libreto, ¿no? Que, bueno, al final eran como unas 50 páginas y volcarlo en la página web para que cualquiera se lo pudiera descargar gratuitamente, ¿no? Bueno. El día anterior, cuando yo ya lo tenía totalmente maquetado, me contacta Planeta. Y me dice, oye, hemos visto cómo comunicas, cómo escribes, nos gusta mucho tu estilo y estás hablando de algo que por el momento no habla mucha gente y nos parece que puede ser una voz, ¿no? Y nos gustaría darte, claro, que puedes tener la oportunidad de escribir un libro con nosotros y pues te apetece, te animas. Y fue como, pero si mañana voy a subir esto. Entonces enseguida llamé a los chicos que me llevaban el desarrollo y dije, no subáis esto. No subáis nada. No subáis nada porque, caray, al final ese libreto de 50 páginas fue la estructura sobre la que escribí este libro de 250, Armario Sostenible, ¿no? Y bueno, pues muy feliz y muy contenta. La verdad que también fue un gran peso, fue como una losa de responsabilidad de repente, ¿no? Porque ¿quién era yo para hablar de esto? Cuando hacía unos años había presentado un programa de moda low cost, moda barata, ¿no? Cuando había trabajado en ese tipo de revistas, ¿no? Que fomentan tanto el consumismo. La compra y el consumo, ¿no? Claro, y cuando yo misma había sido un monstruito del consumo. Entonces fue como bastante... fue una mezcla de sensaciones y emociones, pero el hecho de pensar que podía ayudar a la gente a pues, arrojar un poquito de luz sobre este tema, pues me animó. Claro, tú que has estado en las dos caras de la moneda, ¿no? Has estado, como bien dices, siendo ese monstruito del consumo y ahora, pues oye, conoces perfectamente qué se esconde tras las marcas, tras la fabricación de determinadas prendas en determinados lugares. Claro, ¿cómo ha cambiado tu percepción y sobre todo tu consumo de modas? Seguirás consumiendo moda como todos los que estamos aquí y los que nos estarán viendo, pero seguramente, claro, la forma de verlo y la forma de comprar será diametralmente diferente, ¿no? Totalmente. Además es que es curioso porque yo misma había caído en la propia trampa que creamos los publicistas, ¿no? A la hora de querer seducir a la gente para animar al consumo, que es apelar a las emociones, porque evidentemente no puedes apelar al sentido común. Si tú pasas todo por el tamiz del razonamiento, lo necesito realmente. No harías, claro, no compraríamos. Entonces, todo siempre apela a la emoción. Este pintalabios me gusta por el color, no, me gusta por la sensación de poder que me da, ¿no? Por lo guapa que me voy a sentir. En cuanto a moda, pues por lo cool que voy a ser o por lo, no
sé, porque de alguna manera estoy en la onda, ¿no? Entonces fue como una deconstrucción a nivel personal, de decir, voy a dejar de definirme por mi consumo, aunque sí mi consumo me define a día de hoy, ¿no? Porque he cambiado mi forma de consumir, pero voy a deconstruirme un poco. Evidentemente, cuando rascas un poquito y descubres cómo se han hecho las cosas, o por lo menos estaban haciendo, especialmente la industria de la moda rápida, ¿no? Que acelera tanto los procesos productivos que eso al final a quién infiere, sobre todo en quién influye, ¿no? En los trabajadores que están en la parte más baja del proceso productivo y evidentemente en la naturaleza, porque estás exprimiendo los tiempos y los procesos de una manera antinatural, ¿no? Entonces, cuando descubres eso, es como, no es que tengas que autoconvencerte de, pues esto no lo voy a comprar, es que no te apetece. Claro, no te genera atractivo. Ya no te genera atractivo, efectivamente. Luego, evidentemente, pues también todo esto ha ido en consonancia con que yo he ido madurando como ser humano, ¿no? Entonces, evidentemente, hombre, si me llega a pillar a lo mejor a mis 15, 16 años, en los que estás en esa época en la que necesitas sentirte parte de un grupo y demás, pues igual me hubiese costado más esa lucha, David contra Goliat, ¿no? Pero realmente no fue un pulso nada complicado. En el momento en el que tú percibes o empiezas a entender cómo se han estado haciendo las cosas y también que de alguna manera tu forma de consumir te define, porque muchas veces decimos, no, cuando llegan las elecciones, es cuando hay que votar y no sé qué. Digo, pues es que votas todos los días cuando vas a apoyar un sistema productivo. Está claro. Cuando tú vas a apoyar de repente un modelo de producción que apoya unos salarios bajos, pues entonces ¿qué haces tú luego quejándote de, es que me pagan fatal en el curro? Bueno, pues entonces intenta no apoyar empresas que fomenten también lo mismo, ¿no? Al final nos quejamos todo de lo que nos atañe más directamente, pero todos queremos seguir saliendo a tomarnos unas cañas, vestirnos, viajar por 2 duros a Inglaterra para ir a un concierto de no sé quién. Entonces, bueno, el ser coherente es complicado. Tampoco debe ser un yugo, porque a veces cuando uno se pone el yugo de la coherencia constantemente, se vuelve muy crítico hacia los demás, demasiado crítico a nivel personal y no es feliz. Pero no sí exactamente. Claro, se trata de ser feliz y tratar de hacer las cosas lo mejor que puedas, sin acomodarte ni procrastinar, pero sí intentando dar lo mejor de ti. Y en mi caso, bueno, pues ya te digo, no fue una transición complicada. También me di cuenta que en todo este camino, yo cuando era pequeña, me acuerdo que iba a un colegio religioso, entonces llevaba un uniforme y tal, y cuando fui al instituto, que llevé un instituto público, utilizaba ropa de calle y apenas tenía, porque yo había salido del colegio de monjas y no tenía mucha ropa más que la que usaba los fines de semana. Claro. Entonces, y mi madre siempre es verdad que fue un gran ejemplo, porque ella siempre ha sido muy sensata en el consumo. Entonces yo tendría, no sé, pues 2 pantalones, 3 jerseys, poco más. Con lo cual, pero yo recuerdo que todo eso me daba para vestir todos los días que iba al instituto de una manera diferente, porque iba mezclando, pues ahora mezclo esto con esto, no, espera, si mezclo ahora esta camisa con debajo de este jersey, le da un rollo, o sea, la verdad es que era bastante creativa. Y yo me di cuenta que la creatividad durante los años de hiperconsumo, precisamente los años en los que trabajaba dentro del sector y precisamente podría haber incentivado más mi creatividad, el ver propuestas interesantes, al revés, había mermado mi capacidad creativa, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que volver a trabajar toda esa creatividad que había dejado olvidada, tuve que, pues analizarme a mí misma, que fue un poco duro, porque al final Marie Kondo, ¿no?, te enseña, saca todo el armario y colócalo y sé ordenado. No, pero yo creo que el hacer un análisis de armario pasa también por otra historia, que es realmente verte reflejado en cómo eres como consumidor, ¿no? Cuando sacas tu armario y lo ordenas, también ves, caray, esta montaña de ropa que apenas me he puesto. Usado, sí. Y conclusiones, sacar el mínimo común denominador. ¿Es porque no te favorece? Porque te la has comprado porque se lleva, pero a ti no te queda bien. Es porque no te la pones porque es áspera, la calidad es pésima, a los 2 lavados ha dado de sí. No te la pones porque no, aunque es chula y puede que te quede bien, no tiene nada que ver con tu vida actual. Hoy en día a lo mejor teletrabajas o hasta has cambiado de sector profesional y un traje no va contigo. Entonces, analizar un poco eso y analizar también tus buenas decisiones, que seguro que también hay. El tema es que normalmente hay un 20% de buenas decisiones y un 80% de malas decisiones, ¿no? Claro. Y eso es lo que te tiene que enseñar. Aparte de que lo ordenes, lo coloques, porque si todo lo colocas, luego lo vas a ver mejor, vas a tener mayor claridad y vas a utilizarlo más, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue una deconstrucción que pasó por incentivar mucho más mi creatividad, para sacar mucho más partido a lo que yo ya tenía, para, digamos, no tener que, necesitar, entre comillas digo necesitar porque no se necesita, ¿no? Pero comprar ropa nueva. Y 2, por el hecho también de entender cómo había consumido hasta ahora. Si tú no haces un análisis de cómo has funcionado, difícilmente vas a poder también cambiar un hábito, ¿no? Y entonces digamos que ese fue el punto de partida. Pero como te explico, al conocer un poco y al rascar un poquito en esa trastienda, no fue una transición complicada.
Claro, para que la gente lo entienda un poco y hablando de lo que comentabas al principio, ¿no? De esa moda rápida, de esa moda de consumo masivo y casi inconsciente, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de una camiseta de 1,5 €? O sea, porque es que hay precios que dice, pero ¿cómo puede ser que esto cueste este dinero? Si eso es lo que cuesta... O sea, no hay nada que cueste menos que eso, ¿no? Efectivamente. Hay prendas que el precio es realmente sorprendente. ¿Qué hay detrás de ese precio? Hombre, hay que entender también que la mayor parte de las marcas que ofrecen esos precios irrisorios es porque, bueno, trabajan con economías de escala. Por lo tanto, para ellos el precio por unitario de cada uno de los productos siempre es inferior que para el de una marca pequeña que produce a una escala más grande, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, hay una satisfacción inmediata. Puedes comprar y eso te permite entender que tú eres una persona que está en el círculo de consumo, ¿no? Que parece una tontería, pero quiero pararme en este punto porque creo que es importante, y es que sobre todo hoy en día la clase media está mermando un montón, o sea, la clase media realmente es un invento de los años 50 y en los últimos años todos nos hemos sentido clase media porque podemos consumir, pero es mentira, porque los bienes raíz, que es tener una casa y poder acceder a unos estudios, cada vez es más complicado, y sin embargo los bienes de consumo rápido, pues eso, el salir a cenar, el consumir, bueno, pues ocio, moda y demás, es bastante económico en general, digo en general, ¿vale? Entonces, claro, nos hace sentir que, bueno, pues que seguimos teniendo poder adquisitivo, caray, que no podré vivo de alquiler, no puedo comprarme una casa, pero puedo estar todos los fines de semana de parranda, salir de viaje y demás. Vivimos un poco engañados y creemos todavía que pertenecemos a una clase media que no pertenecemos. El hecho de que una persona acuda a una tienda infra low cost, ¿no? Una de infraprecio, a comprar, que se gaste 50 € y que salga con 3 bolsas, esa sensación es lo que venden. No te están vendiendo una camiseta de 1,5 €. O sea, te están vendiendo, es igual que la marca esta Shein, ¿no? Bueno, realmente dicen por ahí los mentideros o no, los verdaderos, no sé, que realmente lo que compran es base de datos. O sea, los chinos lo que quieren son bases de datos y el gancho es venderte ropa muy barata. Sí, porque ya no solo ropa, sino es que todo lo que venden en este tipo de plataformas es que cuesta más, o sea, casi cuesta más la alarma, por eso no tiene alarma. Exacto, subirlo a la plataforma cuesta más dinero Efectivamente. que el luz, que lo que vale la prenda. Es algo... Sí, si te fijas es que la mayor parte de estas tiendas no alarman, porque es que les sale mucho más caro alarmar no sé cuántas 1000 unidades de producto que tienen y asumen que hay una partida que se va a robar, se va a perder o se va a dañar, o sea, no. Entonces, bueno, ¿qué hay detrás? Pues realmente una cantidad de recursos, es decir, para nosotros es una satisfacción inmediata porque nos hace sentir que podemos comprar independientemente de que la cuenta te queden 5 €, porque puedes ir a todavía comprarte una camiseta de 1,5 €. El problema es que no cuesta realmente eso, el coste es mucho más elevado porque detrás, como te digo, hay pues gente trabajando, gente que gana unos salarios irrisorios y que al final todo esto tiene un efecto boomerang, no nos damos cuenta, pensamos a veces muy egoístamente, pero digamos que el consumo es muy kármico, ¿no? Y no me voy al tema de las energías, me voy a que es real, en el momento que tú estás consumiendo una prenda de 1,5 €, quizá el señor que tiene una tienda de moda nacional o de artesanía de autor en tu barrio igual, pues acaba cerrando, con lo cual esa gente que trabaja para él, que tiene un salario mínimo al menos legislado en España, ¿no? Y tal, pues va al paro. Entonces, quiere decir que al final todo eso redunda en tu alrededor, aunque tú no te des cuenta, ¿no? Pero además, ya está dando un triple looping, todo esto afecta, porque en el momento que estas empresas, ¿no? Que además necesitan vender y crear, digamos, tendencias constantemente para que tú te acerques a la tienda constantemente, para que compres constantemente, es decir, acelera muchísimo el ritmo de consumo, ¿no? Este tipo de negocios. Claro, están creando, digamos, tendencias constantemente, necesitan materias primas para crearlo y al final la tierra tiene una capacidad natural de regeneración, pero en el momento que tú le estás pinchando para que haya más algodón, ¿no? Para acelerar los cultivos y demás, pues tú estás, digamos, pervirtiéndola. Y hoy en día el presupuesto ecológico del año se agota más o menos, ahora mismo no te sé decir la fecha del año pasado, pero a mitad de año ya se agota el presupuesto ecológico. Sí. Entonces, todo esto repercute. Y luego la mayor parte de estas empresas, como trabajan en países donde las políticas de trabajo son muy laxas, y no te digo ya las medioambientales, pues no hay que ver cómo están algunos ríos de la India teñidos con los colores de la temporada de cada colección, ¿no? Entonces, esto afecta a nivel medioambiental y a nivel humano. Entonces, el alcance y lo que te cuesta esa camiseta es muy, muy, muy alto. Y aunque a ti a nivel inmediato te satisfaga, realmente va a tener efectos nocivos a tu alrededor y también en otra parte del planeta. Y luego lo que pasa en la Tierra nos afecta a todos, lógicamente. Está ¿no? claro. Claro, entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? O sea, ¿cuál es el proceso que deben seguir para decir, bueno, evidentemente hay que nivelar el consumo, el sentirse bien,
pero con el respeto al medio ambiente, con el respeto a las condiciones laborales y sociales de la gente. ¿Dónde está el punto medio? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué recomiendas tú que la gente haga? Sencillamente, sin necesidad de andar cambiando paradigmas, ¿no? Pues yo creo que lo más importante es que cada uno cree su propio discurso, porque en el momento en el que tú tienes muy claro quién eres, que esto parece una perogrullada, pero es que en general casi nadie se conoce, o al menos no se conoce mucho como consumidor, ¿no? Pues pasa un poco pues, por crear tu propio discurso, porque entonces no vas a ser tan maleable y tan influenciable al consumo. Y por eso te decía antes, ¿no? El consumo a qué apela, los marketingianos y los publicistas a qué apelamos, a las emociones. En el momento que tú eres mucho más mental en este aspecto de tu vida y pasas por ese tamiz tu consumo, no vas a caer tan fácilmente, ¿no? Evidentemente hay que ser un consumidor consciente e inteligente y con esto me refiero a pues, ser muchísimo más razonable a la hora de consumir, pensar en otra alternativa. Siempre va a haber una alternativa mejor seguramente que la que tienes planteada enfrente. Reutiliza, o sea, las R's clásicas, reutiliza, recicla, reduce, pero sobre todo cuida, porque de nada sirve que te compres una prenda y que no la cuides, por muy sostenible que esté hecha, ¿no? Porque hay gente que dice, no, yo me he comprado esto en Equal, vale, pero cuando llegas a casa la tiras así de mala manera en el sofá y demás, pues al final esa prenda va sufriendo el impacto, o por ejemplo si la lavas en la lavadora con temperaturas superiores a 30 grados, esto afecta a las fibras, la prenda te va a durar, va a tener un ciclo vital más corto, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo hacer acopio de esa sensatez, ese sentido común. Siguiente paso sería hacer ese análisis frente al espejo, ¿no? Como consumidor, tienes que entender cómo has consumido hasta ahora y cómo puedes cambiar o qué necesitas aprender, porque de ti mismo puedes aprender esas buenas decisiones y tratar de replicarlas. Pues igual eso que tienes en el armario y que tanto te pones es porque te has comprado un buen pantalón que te sienta bien y que realmente es el que te pones de los 7 días de la semana 5. Bueno, pues eso es un pantalón al que has rendido tributo, al que todo lo que los gastos, entre comillas gastos, me refiero tanto medioambientales como que afectan a otras personas, han sido amortizado. Exacto. Entonces, que ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Entonces, evidentemente, si tú te conoces y entiendes cómo has consumido y sacas esas conclusiones tanto positivas como negativas, intenta aprender de lo bueno y evitar lo malo, ¿no? Y sobre todo, yo siempre apelo al hecho de, pues, cuando digo crear tu propio discurso, es no seas influenciable, crea tu propia voz dentro de ti, ¿no? No hace falta, a lo mejor no te gusta la moda en el aspecto, no a todo el mundo le gusta, todos nos vestimos, ¿no? Al final, vestirte es una manera de manifestarte al mundo, claro, protegerte frente al frío, y luego hay quien es más creativo y le apetece mandar un mensaje, pero todos mandamos al final un mensaje más o menos intencionado, ¿no? Y al final, bueno, pues manifiesta quién eres de una manera positiva, respetuosa y bueno, pues sobre todo sensata y con sentido común, ¿no? Al final hemos entendido el consumo, sobre todo muy vinculado a la moda, como algo de ocio, y el ocio yo creo que son otras cosas. Está bien ir a ver escaparates de vez en cuando, pero el ocio es compartir a lo mejor una tarde en un parque con unos amigos, ir a verte una película chula que te guste, ir a ver una exposición, desasociar bastante, creo que es un paso bastante importante, desasociar el consumo y el ocio efectivamente, ¿no? Disgregarlo ahí, pero sobre todo eso, escúchate, entiéndete como consumidor, piénsatelo 3 veces, valora otras alternativas interesantes, como pueden ser eso, pues tiendas de segunda mano que tienen cosas fantásticas y fabulosas y en perfecto estado, porque por desgracia muchas veces llegan a estas tiendas prendas que prácticamente llevan la etiqueta. También está el alquiler textil, que es una opción bastante interesante, básicamente porque cada vez vivimos en pisos más pequeños donde no tenemos prácticamente espacio, vamos hacia la tendencia japonesa. Y aunque te lo digo riendo, me da bastante pena, ¿no? Porque hemos ido como menguando y sin embargo cada vez atesoramos más cosas. ¿Qué sentido tiene, no? Y sobre todo cuando las estaciones, por consecuencia de la crisis climática, son tan cambiantes, pues de qué te sirve tener un pedazo de plumas que al final utilizas 4 días. Alquila, que te permite ahorrar espacio en tu casa, alargar el ciclo vital de una prenda porque la irán reinterpretando otras personas que la vayan alquilando también a su vez, y además te vas a ahorrar un dinero y vas a utilizar sobre todo prendas de mejor calidad, y entonces te vas a aficionar a la calidad, y quizás mejor tener menos prendas pero apostar por la calidad y bueno, pues rodearte de buenas decisiones, ¿no? Que otra buena decisión también es otra de las R's, que es reparar. Sí. Poder arreglar esos elementos. O sea, hay gente que se le cae un botón a la camisa o se le abre un ojal del botón y ya lo tiran o lo desechan, ¿no? Cómo de importante y sobre todo cómo de accesible es el reparar, ya no digo prendas, sino bolsos, zapatos, en fin, la reparación, ¿no? Pues mira, esto es muy importante y es verdad que en los últimos años, en las últimas décadas,
mejor dicho, ¿no? Con la industria de la moda rápida, que daba acceso a prendas tan baratas, pues claro, al final es como, ¿para qué voy a arreglar esto si total me sale más barato? La frase, ¿no? De me sale más barato comprarme uno nuevo. Exacto. Entonces, claro, es que todo ese consumo iba asociado también a una obsolescencia estética, de manera que un producto, incluso aun siendo vigente, porque está, digamos, buena salud textil, lo desechábamos porque ya no está de moda, ¿no? Esa obsolescencia estética, pero también llevaba una obsolescencia programada de alguna manera porque, oye, al tercer lavado ya las costuras un poco giradas, ya el tacto ha perdido, ¿no? Entonces, bueno, eso era... ya estaban creados con ese propósito para que tú vayas otra vez a consumir y a comprar. Claro, por esto digo que yo siempre digo que hay que calcular el ROI de una prenda, porque la gente dice, es que este vaquero, a mí me gusta mucho Capitán Denim o Bustins Jeans, que son marcas de denim español, de fabricación artesanal y demás. Y la gente dice, es que es caro. Digo, bueno, a veces son más caros, entre comillas. Digo entre comillas porque lo de caro y barato habría que ver en función de qué, porque parametrizamos a día de hoy todo en base a la industria de bajo coste, ¿no? Pero realmente para calcular el coste de una prenda hay que dividirlo entre el número de puestas. Entonces, si tú tienes un vaquero que te ha costado 70, 80, 100, 120 euros, pero te lo pones en un año... Vamos a decir si el año tiene, vamos a decir 200 días, o bueno, en verano que hace más calor igual te lo ponen menos, 130 días al año, caray, igual te sale bastante económico, sí. Pero te has gastado en un vaquero de una tienda barata, pues €7,90, €8,90 y te lo has puesto 2 veces porque no te acaba de sentar bien, al segundo uso ya le empiezan a salir bolsitas porque el tejido no tiene no es turgente, no tiene contingencia, entonces, bueno, pues al final igual te ha salido bastante más caro. Es que pensamos muchas veces de una manera, entonces lo del ROI, que es un concepto que yo utilizo porque lo utilizábamos muchísimo en marketing, ¿no? Es el retorno, bueno, en inglés significa return of investment, retorno de inversión, ¿no? Entonces, no es cuánto desembolsas cuando lo compras, sino el retorno en inversión, ¿no? En este caso dividido en usos, y ahí puedes calcular realmente. Entonces, cuando hagas ese análisis de tu armario, calcula el retorno de inversión de las prendas que han sido buena y mala decisión, y ya verás que te ha salido realmente más barato, ¿no? Bueno, y nos queda por decir, oye, hemos contado muchas cosas y yo creo que muy clarificadoras para la gente que consume moda, que somos todos, porque todos al final nos tenemos que vestir, como bien decías, ¿no? Sí. Pero al margen de todo esto, ¿hacia dónde vas ahora? Que hablamos de los 2 libros, El armario sostenible, La moda es revolución. ¿Dónde tienes puesta ahora la mira? ¿Cuál es tu siguiente proyecto o en qué estás ahora pensando? Pues, bueno, mi siguiente proyecto me encantaría volver a escribir un libro. Lo tengo en mente, ya llevo un tiempo como trabajando en un concepto y demás. Ahora mismo estoy viviendo entre España y Arabia Saudí, entonces, bueno, pues estoy explorando también no un poco... No son malos sitios ninguno de los dos. me quedo con España, pero la verdad es que está siendo bastante estimulante, pues porque al final a mí lo que más me gusta y lo que sobre todo yo intento apoyar más, aparte es el diseño de autor y la artesanía, bien sea de aquí, bien sea de allí, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo fijarme porque hoy por hoy hay muchos oficios que están desapareciendo porque no hay relevo generacional. Esa es otra. Claro, entonces yo muchas veces hablo con gente, ¿no? Que se dedica, pues por ejemplo, al tema de la marroquinería y demás, y dicen, no, si yo me dedico a esto, pero claro, mi hijo se fue a estudiar a la universidad, porque yo lo entiendo, ¿no? Para ellos era como que mi hijo vaya y estudie una carrera próspera. Sí. Realmente hay no sé cuántos mil abogados o cuánta gente ha estudiado Derecho, pero hay muy poca gente que toma ese relevo y realmente España es un país con nota mayúscula en todo el tema de la fabricación artesanal de bolsos y sobre todo calzado también, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta muchísimo explorar todo el tema de la artesanía, apoyarla. Y creo que es un sector que necesita mucha mano de obra a día de hoy, ¿no? Entonces, yo intento darle esa cabida y, por ejemplo, en Arabia Saudí estoy intentando también descubrir. Entonces, bueno, pues ahora mismo estoy explorando todo esto. Me gustaría poder, en algún momento dado de mi vida, llevarlo a un documental. Bueno. Eso me interesaría bastante. Y bueno, sigo trabajando también con mis redes sociales, intentando apoyar a las marcas que llegan a mí y que considero y creo que tienen que hacen una bonita labor. No por ello, a lo mejor no lo hacen todo 360 perfecto, porque es muy complicado hacerlo perfecto. Tampoco es algo que exijo, pero para mí es muy importante cuando generan riqueza local, cuando fabrican de manera artesanal, cuando hacen producciones pequeñas, cuando tienen en cuenta también las materias primas que utilizan, si utilizan tejidos reciclados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues con todos estos frentes abiertos creo que tengo bastante. Si me dejas hacer un apunte, que antes me fui un poco por los cerros de Úbeda. Lo que quieras.
El tema de reparación que comentabas, hubo un tiempo en el que parecía que era difícil encontrar estos espacios, por lo menos en Madrid, ¿no? Sí. Hoy por hoy creo que van proliferando cada vez más espacios, se han ido especializando. Hay concretamente un sitio que me apasiona que se llama Reparaciones Rugar, tiene una cuenta de Instagram bastante interesante y ya se han especializado, digamos, en la reparación de objetos un poquito más lujosos. No significa que si mañana vas con un bolso que te has comprado en Mango no te lo vayan a reparar, pero sí que se han especializado porque al final, oye, es verdad que siempre duele cuando te has gastado más dinero, ¿no? Pero yo creo que cada vez más, y el otro día hablaba con él, me dice, no, la gente joven también viene, es decir, somos más conscientes y tenemos más apego a las cosas, ya no tenemos esa relación tan líquida, ¿no? Y creo que es importante. Y también porque cada vez se personalizan más las compras. Y eso hace que si tú, por ejemplo, al jersey que te compras le metes las iniciales de tu nombre, no va a acabar en vintage a los 2 días, ¿no? Por lo tanto, si se te estropea, lo vas a querer llevar a reparar. Y yo creo que eso es interesante. Pues con todo esto nos hemos quedado con un montón de mensajes, pero básicamente, oye, que hay que analizarse y hay que intentar hacer un consumo más responsable, pasarlo más por el cerebro, no irse tanto al neón, ¿no? De las ofertas y de esos precios y fomentar la creatividad, que no la desarrollamos ni la trabajamos nada, y es como un femoral, se trabaja, no es un don innato que unos tienen y otros no, sino que es algo que trabajándolo diariamente, dando soluciones distintas a cualquier cosa que hagamos a día, seguro que cuando abramos nuestro armario nos va a parecer mucho más amplio de lo que pensamos. Pues muchas gracias por estos consejos. Laura Opazo Viso ha querido estar con nosotros en Kiss the Planet hablando de moda sostenible, de cómo ir a la moda pero respetar al planeta, que son 2 cosas que deben conjugarse a la misma vez. Muchas gracias, Laura, por estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.